Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Y abrir sus Biblias en Juan capítulo 10. Vamos a estar hoy meditando en dos versículos muy pequeños, pero una verdad muy grande. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, dice así: Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a orar. Señor, ten piedad de nosotros. Ten compasión de nosotros. Porque estamos tan ciegos espiritualmente que no entendemos tu gloria. No entendemos tu resurrección. No entendemos lo que hiciste y qué pasó. No entendemos el significado. Y muchas veces pretendemos entenderlo, pero no lo entendemos. Ten compasión de nosotros, Señor. Y ayúdanos a ver la verdad en tu palabra, de por qué es tan importante y tan esencial celebrar con todo el corazón la resurrección. Pido, Señor, ayúdanos y ayúdame, y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a los que vienen por primera vez. Mi nombre es Luis David, soy el pastor de la iglesia y es un gozo tenerte acá en Semana Santa, en el Domingo de Resurrección. Es un día bastante interesante esos días para los cristianos y también para los pastores. Siempre se ve como uno de los días más importantes del año. Es un día en el que todos los cristianos empezamos a preparar todo para poner nuestra mente enfocada en la resurrección de Jesús. Y mientras los años pasan, siempre nos volvemos a hacer la misma pregunta si somos sinceros, y es: ok, yo entiendo que Jesús resucitó, pero no entiendo por qué es tan importante. ¿Por qué es lo más importante? ¿Por qué? Y empezamos a tratar incluso de ver en nuestras Biblias y nos encontramos que hay muchísimos detalles de la crucifixión. Muchísimos detalles.
Y en cuanto a la resurrección, se dice bastante poco. Hay detalles de quienes estaban ahí, quienes se dirigían a no sé dónde, pero de la resurrección misma hay tan poco dicho en los evangelios. Y eso nos hace la tarea aún más difícil de decir: Señor, yo quiero adorarte con todo el corazón por la resurrección, pero ¿por qué? Y les digo, Jesús no fue el único que resucitó. ¿Recuerdan? Jesús resucitó a varias personas. Había una niña muerta y le dijo Talita cum, y ella resucitó. Y no empezaron a hacer un templo a esa niña y una adoración y una religión para esta niña que resucitó. Más tarde, aún más, fue Lázaro, el que después de 4 días de haber muerto, más días que Jesús, resucitó. Y no se hizo una religión a Lázaro y un templo a Lázaro para celebrar la resurrección de Lázaro por los siglos de los siglos. Es más, hay un detalle que muy poca gente ha leído en la Biblia, pero está ahí claramente. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, varias tumbas se abrieron y varias personas también resucitaron. Y fue un efecto de la poderosa resurrección de Jesús. Y ni siquiera sabemos los nombres de estas personas, olvidadas completamente en la historia, aunque están ahí en la Biblia. Entonces eso refuerza aún más mi punto. Y es que es confuso para nosotros ver a Jesús y pensar por qué Jesús, al resucitar, ahora lo cambia todo. Y todas las naciones tienen pueblo de personas, cristianos, que adoran a aquel que resucitó, a Jesús de Nazaret, nacido en Belén, con su madre María, con sus hermanos y sus hermanas que conocemos en los evangelios, con su padre adoptivo José, con su genealogía que llega hasta el rey David y hasta Abraham y hasta Adán. ¿Por qué adoramos a Jesús resucitado? ¿Por qué es tan importante? Ese es mi punto principal. A mí me gusta ser bastante claro. No te voy a poner a adivinar qué es lo que quiso decir el pastor. Ese es el resumen del mensaje de hoy. Ese es el punto principal. En la resurrección, Jesús se muestra como el verdadero Señor de todo. Este mensaje, Jesús es el Señor, es el mensaje de la resurrección. ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Y qué implicaciones tiene eso para ti y para mí en nuestra vida? Eso también vamos a estar viendo hoy. Y por eso hoy vamos a considerar 2 puntos. 2 puntos. Primero, el mensaje de la resurrección, que proclama: Jesús es el Señor. Jesús es el verdadero Rey. Jesús es Yahvé, Jehová, Dios, el Señor. Y en segundo lugar, después de ver el mensaje de la resurrección, vamos a ver las consecuencias de la resurrección. Es decir, para ti y para mí, cómo este mensaje claramente proclamado en la resurrección de que Jesús es el Señor transforma a todo el mundo. Así que vamos a comenzar con el primero, el mensaje de la resurrección. Yo primero quiero que veas o que consideremos juntos que el mensaje de la resurrección está
completamente atado a la identidad de Jesús. ¿Por qué no adoramos a Lázaro? ¿Por qué no adoramos a la niña que resucitó? ¿Por qué no adoramos a otros que el Señor resucitó? Porque ellos no son la persona de Jesús. Por lo tanto, lo más importante de la resurrección de Jesús es quién es Jesús, quién es el que resucitó, cuál es la identidad de Él. Y estas dos cosas están atadas. Sin embargo, considera primero esto. El mensaje de la resurrección es primeramente un mensaje desconocido en nuestra época, ignorado por completo. Lamentablemente, en nuestra época, y estoy hablando del mundo incrédulo, pero también lamentablemente de la mayoría de los cristianos en nuestra época, ignoran completamente o grandemente, para no ser tan extremo, no completamente, pero en gran manera ignoran el mensaje de la resurrección. ¿Y esto por qué es? Porque la identidad de Jesús se ha distorsionado en nuestra época a tal punto de que no podemos entender la importancia de su resurrección. Es así de simple. No entendemos la resurrección porque no entendemos quién es Jesús. El mundo no lo ha conocido y por lo tanto no ve la importancia de que Él venció a la muerte. Imagínense que yo les diga, hermanos, ayer regresó José Eduardo. Espero que no haya ningún José Eduardo aquí. Ayer regresó José Eduardo. La verdad, ustedes no sabrían qué significado tiene eso, esa noticia. Porque no conocen quién es José Eduardo, no entienden el contexto, no saben su identidad y no saben qué está pasando alrededor de él. Sin embargo, imagínense que de repente ustedes son unos de los que sí conocen la historia de José Eduardo y saben que José Eduardo fue alguien que fue secuestrado hace años y que sus padres y sus familiares y sus hermanos están buscándolo por todos lados. Y la iglesia ha estado orando día y noche porque José Eduardo aparezca. Y yo llego y les digo, iglesia, hermanos, ha regresado José Eduardo. ¿Qué impacto tendría esa noticia? En un lado sería una gran celebración, una culminación de tanta espera. Una confirmación de que el Señor nos ha respondido. Una celebración de que la esperanza que queríamos ha llegado. En el otro ejemplo que les di al principio, sin entender quién era, es simplemente un hecho que pasó. ¿Y acaso esa no es la manera en que el mundo conoce a Jesús y su resurrección? Fue un hombre judío y murió, pero resucitó al tercer día. Oh, ok. ¿Tú crees eso? Algunos dirían, sí, está bien. Bien por él. Pero no entienden quién es él. Ese es el punto. El mensaje de la resurrección está inseparablemente conectado con la identidad de Jesús. Y nuestra época no entiende la importancia de la resurrección porque nuestra época tiene un conocimiento muy pobre de quién es el Jesús bíblico. Para muchas personas no hay mucha diferencia entre leer una historia de la resurrección de otro personaje de la Biblia a leer la historia de la resurrección de Jesús. Nuestra época, en otras palabras, pone a Jesús al mismo nivel que un mensajero espiritual cualquiera. O muchas veces se ha distorsionado la imagen de Jesús para pensar que Jesús es simplemente un amigo imaginario. Es esa persona que, aunque no tienes a alguien a tu lado que esté contigo, que te apoye, tú tienes a Jesús, tu amigo imaginario. Y no importa lo que pase en tu vida, no importa quién eres, no importa lo que hagas, tu amigo imaginario
siempre va a estar ahí. Otras personas, aún más, han distorsionado al Jesús de la Biblia, que es el que quiero presentarles hoy, para pintar una imagen de un Jesús que es bastante afeminado, bastante delicado, un líder frágil que no ofende a nadie. Jesús jamás ofendería a alguien. Le dicen quizá algún predicador que predica contra el homosexualismo. Un líder que hace cualquier cosa para que todos se lleven bien, para que todos estén en paz, para no crear conflicto. Algunos lo han visto incluso como un talismán de la suerte. Muchos de nosotros en Latinoamérica conocemos criminales y ladrones y secuestradores que tienen sus imágenes de ese Jesús que es un talismán de la suerte y les va a proteger mientras hacen sus crímenes, para que los policías no lo atrapen o no los maten, porque Jesús talismán me va a dar suerte. Ahora, si ustedes no me creen, quizás si ven en Google y buscan Jesús, imágenes de Jesús, ¿qué imágenes les van a salir? Probablemente un Jesús bastante delicado, acariciando una ovejita bebé. O un Jesús con un peinado rizado perfecto, que parece que nunca ha trabajado en toda su vida y siempre se ha mantenido en casa o en el salón de belleza. Y esto, aunque de risa, tiene un mensaje más profundo detrás, y es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué la necesidad de dibujarlo así o de pintarlo así? Porque así es como se entiende en nuestra sociedad y en este mundo. Ahora, en contraste a eso, yo quiero que ustedes vean la Biblia. Y especialmente que pensemos en quién es el Jesús resucitado. ¿Sabes? El título del mensaje de hoy es precisamente la resurrección del Señor soberano. Y quizá ustedes dicen, bueno, no hay imágenes en la Biblia. Sí, pero a veces se describen en imágenes, con palabras, imágenes poéticas para describir a este Jesús bíblico resucitado. Y les voy a mostrar algunas partes. Primero, Apocalipsis capítulo 1. Miren el contraste del Jesús que acaricia a las ovejitas bebés y el Jesús de la Biblia. Dice así, versículo, tengo aquí puesto unos versículos. Dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Versículo 7. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ahora, eso es algo que vamos a ver en el mensaje de hoy. Como una y otra vez se habla de que las naciones se lamentan y se quiebran ante esta imagen de Jesús. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 13. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas.
En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Pregunta: si sales ahorita y ves directamente al sol por 1 minuto. Niños, no hagan eso, por favor. Los adultos saben un poco más de eso. Niños, no hagan eso. ¿Por qué? Porque se van a quedar ciegos. Porque sus ojos van a empezar a quemarse. Y se van a quedar ciegos. Y eso no les va a convenir cuando crezcan. Pero dice que simplemente el rostro de Jesús era más brillante que el sol a su plena luz. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y Daniel capítulo 7, que es el pasaje donde se habla del Hijo del Hombre. Jesús siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es porque estaba refiriéndose a un profeta en el Antiguo Testamento llamado Daniel, que vio una visión. Y esta es la visión, Daniel 7. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Este Hijo del Hombre es un ser celestial que él ve, que tiene una figura de hombre, una apariencia de hombre. Entonces, como un hombre celestial, un hombre divino que él ve, y dice que se dirigió al anciano de día y fue sentado ante él. Y le fue dado dominio a esa figura celestial. Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a este Hijo de Hombre. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el Señor soberano. Eso es lo que vemos, hermanos, aquí en nuestro texto en Juan capítulo 10. Jesús enseña en Juan 10 que Él es el buen pastor. El contexto de este capítulo completo en Juan capítulo 10 es que en el capítulo anterior los fariseos han tratado mal a un hombre ciego y no han cuidado de este hombre ciego, y Jesús viene y cuida de ese hombre ciego, le sana. Y los fariseos, en vez de decir qué bueno que ha sanado a este hombre, a esta oveja que se dolía, se enojan con el ciego y con Jesús. Y Jesús está diciendo que ellos se comportan como los pastores de los que el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento hablaba, que descuidaban a las ovejas y se aprovechaban de ellas y no les importaba. Viene el capítulo 10 y Jesús dice: pero yo soy el buen pastor. Porque en el Antiguo Testamento Dios se presentaba a sí mismo muchas veces con la metáfora de ser un buen pastor. Y todos conocemos ese pasaje del Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús está diciendo: ustedes, fariseos, han pastoreado mal, son malos pastores. Lo está condenando y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero no solo eso, vemos que Él dice que Él es la puerta también. La puerta, el acceso exclusivo al Padre. El evangelio bíblico siempre es un evangelio trinitario, en el que en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu nos lleva y nos da la fe para que en el Hijo, que es el único acceso al Padre. Y el Padre entonces nos ha enviado esta salvación al enviar a su Hijo
a morir en la cruz, y el Espíritu Santo a aplicar esa salvación a nuestras vidas. En medio de esa enseñanza sobre Él como el buen pastor, Jesús afirma su soberanía y autoridad, como estábamos viendo, cuando dice esto: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, para lograr entender bien lo que Jesús está diciendo en nuestro texto, antes yo quiero hacer una pausa en nuestro texto y mostrarles un poco, en segundo lugar acá, que este mensaje de la resurrección, que Él es el Señor soberano, es un mensaje confirmado por los evangelios. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevarte a ti a comprender el mensaje de la resurrección si no empezamos a corregir todo lo que creemos que sabemos acerca de quién es Jesús. Y vamos a dejar que la Biblia ahora vaya corrigiendo esta imagen que tenemos de Jesús para volver al punto de la resurrección. En los evangelios, simplemente tú que has leído los evangelios una y otra vez a través de los años, recuerda lo que dicen los evangelios. Una pregunta: ¿qué eran en los evangelios? ¿Qué era lo que se notaba más y la gente le impresionaba más de Jesús cuando lo veía, cuando lo escuchaba, cuando estaba cerca de Él? Quizá muchas personas en nuestra sociedad le impresionaba su amabilidad, o les impresionaba su amor, les impresionaba, no sé, su apariencia quizá. No, cuando lees los evangelios una y otra vez, ves que la gente siempre está asombrada de una cosa en especial: la autoridad de Jesús. Interesante. Marcos 1:21, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Empezamos a ver entonces una imagen de un Jesús que se marca por ser el Señor soberano, por ser rey, por ser el verdadero rey, por ser alguien que viene con una actitud que dice: todo esto es mío. Por ejemplo, desde niño leemos en el Evangelio de Lucas que Jesús se muestra como un niño muy valiente. A Él no le da miedo discutir y debatir y enseñar a los más grandes maestros del judaísmo en el templo de Jerusalén. De adulto podemos ver incluso su aguante y su fortaleza física cuando va a ayunar 40 días en el desierto. Pregunta: ¿cuántos días es lo máximo que tú has ayunado? Y les digo, aún el más fuerte entre nosotros, después de 1, 2, 3 días, ya no puede más. Pero este Jesús de la Biblia pasó 40 días ayunando. Y después de esos 40 días, se enfrentó con el mismo demonio, con el mismo Satanás. ¿Y cuál fue su actitud? Cuando lees el argumento de Jesús con Satanás, se nota que la actitud de Jesús es como alguien superior a Satanás, como alguien que está en absoluto control. No teme ni un segundo. Mira el poder de Jesús, calmando incluso las tempestades y gobernando la naturaleza. Cuando todos estaban en un barco y se iban a ahogar, Jesús durmiendo, después
Le despiertan y él simplemente dice al viento y al mar que se calme. Y se calma. Cuando tú empiezas a imaginarte a ti, encontrando a un hombre así, a un ser humano que estás viendo, que empieza a actuar de esa manera y a tener esta actitud, como que si él es el dueño de todo, empiezas a decir, esta persona es muy diferente. Empiezas a entender cómo lo veían las multitudes cuando dice, él enseña como alguien que tiene autoridad. Pero no solo eso, sino que lo demuestra. El viento y las olas te obedecen y caen postrados en terror. Y le ven transformar agua en vino y controlar la naturaleza misma. Jesús demostraba tanta autoridad que literalmente daba miedo. Mira su absoluto control para sanar enfermedades incurables. Personas que eran ciegos, que eran mudos, que estaban paralíticos, e incluso uno que había sido ciego de nacimiento. E incluso, más allá de las enfermedades más incurables, Jesús incluso levanta a los muertos y los resucita. A tal punto es su autoridad. Y cuando le preguntan ¿cómo es esto posible? Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Míralo enfrentándose a las autoridades religiosas más importantes y reprendiéndolas. No temiendo ante ellos y el que dirán y estas autoridades religiosas, sino diciéndoles hipócritas, víboras. Míralo enfrentándose a la autoridad del Imperio Romano, hablando con Pilato sin ningún temor y dice, ¿no sabes que tengo autoridad? No, tú no tienes autoridad que no haya sido del Padre, dada para ti del Padre. Míralo reaccionando ante los guardias que vinieron a apresarlo el día que Judas lo traicionó. Vinieron los guardias. Leemos en el Evangelio de Juan. Vinieron a buscar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Y los guardias se caen. ¿Quién es este? Jesús. Míralo proclamando una y otra vez sin temor que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios. Y míralo identificándose constantemente con Dios como el buen pastor, como el Señor del sábado. Cuando los judíos tenían esta firme regla de que no podías trabajar en sábado, no podías hacer nada en sábado, Él dice, sí, yo creé la regla, yo soy el Señor del sábado. ¿Quién es este hombre? Aún en Mateo 24 y Marcos 13, que son los capítulos apocalípticos, en los evangelios se muestra cómo Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que vio Daniel. El hombre Dios, el hombre celestial que gobernaría todas las naciones y que juzgaría con poder a todas las naciones. Y que muchos se esconderían de su presencia, se esconderían de su juicio en su venida, aterrorizados. Para terminar este punto, ¿por qué crees que Jesús fue crucificado? La Biblia es muy clara. En nuestro propio capítulo se nos da una razón. En Juan 10, 31 al 33, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselo. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Qué obras malas he hecho, me han visto hacer para apedrearme? Y le dicen, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque te comportas como si tú fueras el Señor soberano, el verdadero Rey, el Dios de Israel.
Y no solo te comportas de esa manera, sino que lo dices. Y por blasfemia te queremos matar. Y luego en el capítulo 19, versículo 6, dice: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque pretendió ser el Hijo de Dios. Ahí está claramente la razón. Y vemos una y otra vez esto sucediendo, especialmente en el Evangelio de Juan. Solamente vemos una vez a este Jesús, una sola vez, teniendo temor. Una sola vez. Y fue en ese jardín de Getsemaní, donde no estaba temiendo a Satanás, no temía a los guardias, no, él no temía su juicio, él no estaba con miedo por los latigazos que le iban a dar o por los golpes. Él no tenía miedo por la cruz o por los clavos. Él no tenía miedo por morir, no. ¿Tú crees eso? ¿Qué imagen tan baja tienes de Jesús? ¿Me vas a decir que que es el Señor, tiene miedo porque le van a hacer algo? ¿Acaso no has leído nuestro texto que dice: nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad? Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La única vez cuando vemos a Jesús con temor es cuando Jesús teme a Dios. Como Él mismo nos ha enseñado. En Mateo 10:28 dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está refiriéndose a Dios. Porque Él sabía que iba a llegar el momento en que Dios iba a derramar el juicio de su ira del infierno sobre Jesús. Nunca más volvemos a ver a Jesús temiendo, sino solo a Dios, por la condenación de Dios. En conclusión, Jesús siempre se mostró confiado, fuerte y valiente. ¿De dónde hemos sacado esta versión moderna de un Jesús feminizado y delicado y frágil? No, más bien Jesús es el que está pensando en la cruz y la resurrección y dice: yo tengo autoridad para dar mi vida y para tomarla de nuevo cuando lo haga. Así que volvemos a nuestro texto rápidamente, y es lo tercero, que este mensaje de la resurrección, que la resurrección clama: Jesús es el Señor soberano. Ya vamos entendiendo mejor el mensaje de la resurrección. Es un mensaje afirmado en nuestro texto. Es un mensaje afirmado en nuestro texto. Otra vez Él dice: en nuestro texto dice: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús no fue ninguna víctima indefensa de los planes inesperados de los fariseos y de Judas. Jesús no fue una víctima desprevenida de los romanos. Él estaba en perfecto y completo control en cada segundo. Nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. Escucha lo que un antiguo puritano, Octavius Winslow, escribió. Escucha eso: Jesús estaba tan comprometido con salvar a los pecadores por medio de su sacrificio, que creó el madero en el que iba a morir y sostuvo desde la infancia a los mismos hombres que iban a clavarle en el madero. Esta visión de Jesús es una en la que Él tiene un absoluto dominio, control sobre todo. Y a eso es que se refiere la palabra autoridad cuando dice en nuestro texto:
tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La palabra que se traduce como autoridad es una palabra griega, exousia, que literalmente significa tengo poder o tengo soberana libertad, tengo derecho, tengo habilidad de controlar, tengo un gobierno especial y exclusivo. Y el punto es que Jesús está en absoluto control y dominio de cada situación, de lo que le ha ocurrido y lo que le va a ocurrir, incluyendo su resurrección. Y por lo tanto quiero terminar este punto del mensaje de la resurrección diciendo que ese mensaje es un mensaje que celebramos hoy. Es un mensaje que celebramos hoy. Hay muchas cosas que celebrar acerca de Jesús. Su amor, su gracia, su paciencia, su sabiduría. ¿Qué celebramos en la resurrección? Celebramos su poder. Y porque celebramos su poder y la declaración por medio de su resurrección de que Él es el Señor, de que Él es el Rey soberano, de que Él es aquel que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Por eso es que quiero recordarles hoy esa parte de su identidad que ha sido olvidada, ignorada y desechada en nuestra época. Lo que celebramos entonces en el día de la Pascua cristiana, del domingo de resurrección, de cada domingo que nos reunimos a celebrar la resurrección de Jesús, es que Él fue declarado con poder el Señor soberano. En otras palabras, el mensaje de la resurrección es: Jesús es el Señor. Jesús es el verdadero Rey. Jesús es el soberano. Yo quiero que ustedes vayan a Juan capítulo 19. Cuando ustedes leen ese capítulo con cuidado, hermanos, se dan cuenta de que se dice tantas veces la palabra Rey en ese capítulo. Tantas veces. Es imposible ignorarlo. Y el debate es este. Ese capítulo, Juan 19, es el capítulo de la crucifixión. El debate es este. Los que lo quieren condenar dice: Él pretende ser rey. Y las circunstancias soberanas como Pilato y otras cosas dicen: Él es el rey. Y hay este debate entre Él está pretendiendo ser rey y por eso debe ser crucificado y matado como blasfemia, porque Él declara ser el rey soberano, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, o Él es verdaderamente el rey. Capítulo 19, por ejemplo, está hablando el César, versículo 12, Pilato. Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltan a ese, usted no es amigo del César. ¿Por qué? Porque el César era el Señor, el Curios. Todo el que se hace Curios se opone al Curio, se opone al César. Y Jesús está siendo Señor. Pilato es un soldado romano, debería estar apoyando al César, pero los fariseos son los que están apoyando al César romano. Versículo 14. En la Pascua, a las 6 de la mañana, Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey, crucifícalo. Y dice: ¿he de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato los entregó a ellos para que fuera crucificado. Ahora, cuando él fue crucificado, ¿qué dice el texto? Que Pilato hizo que se le pusiera una imagen, una tabla en la cruz, para que a ninguno de nosotros se nos pasara el mensaje que está pasando ahí en la cruz. Y ese mensaje dice en griego, en arameo y en latín, para que a ninguno se le pase por alto:
Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Y cómo reaccionan los judíos? Es muy gracioso, versículo 21. Se desesperan y dicen, lo estás declarando rey. Versículo 21, por eso los principales sacerdotes, los judíos, decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Ponle ahí, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato le dice, no, lo que he escrito, escrito está. Y otra vez lo que está pasando en este capítulo es, no declaren a Jesús como el Señor, no declaren a Jesús como el rey, porque Él es un pretendiente, alguien falso. Pero el capítulo 20 es el siguiente. Y la resurrección declara de manera definitiva que este hombre que tenía una actitud como si él fuera dueño de todo, como si él fuera el Señor, y que gobernaba como el Señor a la naturaleza y a las enfermedades y revivía muertos, es a tal punto el absoluto Señor que tiene la autoridad, el poder de tomar su propia vida de vuelta. ¿Y quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto sino el Señor, que dice en la gran comisión a resucitar, toda autoridad, exousia, poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro Jesús. Y ese es el mensaje de la resurrección. Y ese es el punto número 1. Y como ya se me fue el tiempo, vamos al punto número 2. Para entender por qué ese precioso mensaje, que espero que te emocione muchísimo como me emociona a mí. Entender qué significa que Jesús es el Señor. Entender que ese es el mensaje de la resurrección. Ahora yo quiero simplemente, de manera práctica, concluir diciendo qué significa eso para ti. ¿Qué significa eso para el mundo? Para toda la humanidad. Eso es lo que significa, sin ningún rodeo. Ya que Jesús es el Señor, su resurrección se vuelve la peor noticia para sus enemigos y la mejor noticia para sus discípulos. La peor noticia. La peor noticia para aquellos que lo humillaron y lo crucificaron y fueron incrédulos y lo negaron y le dijeron, tú no eres el verdadero rey. Es que aquel que mataron tiene la autoridad para tomar su vida de nuevo. Y se lo acabamos de matar. Y ahora vive. Hemos matado al rey. Y él vive. Y vive para siempre. Y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y si tú no eres un creyente, si tú no eres un cristiano, si tú todavía tienes dudas de esto, hay solo dos tipos de personas. No mires a los fariseos y diga, ay fariseo, ¿qué te va a pasar? Porque si tú no eres creyente, tú estás en ese grupo. Tú estás en ese grupo que dice, yo no creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres un rey falso. Tú estás en ese mismo grupo de los fariseos, para los cuales la resurrección es la peor de las noticias. El juez justo de las naciones está vivo y pronto juzgará al mundo. Yo quiero que tú lo escuches de la palabra de Dios, porque no hay ningún predicador que supere a la palabra de Dios, y especialmente cuando habla de la condenación y el juicio. Escucha estas palabras
de terror para sus enemigos. La resurrección es la peor noticia para unos. Apocalipsis 6. Los reyes de la tierra y los grandes y comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse? Isaías 2:9. Ha sido humillado el hombre común, ha sido abatido el hombre de importancia, pero no los perdones. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror y del esplendor de su majestad. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Mateo 25, Jesús dice: diré también a los de mi izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y por último, escucha con atención y con temblor al profeta Sofonías capítulo 1, que dice: cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Y yo te digo a ti, si no has rendido por completo tu vida a Cristo, si no lo tienes a Él como Salvador, lo tienes como juez, pero mira lo que Él te está dando en este mismo segundo. Dios te está dando su palabra, que te predica el evangelio de salvación a tu alma, a todos los enemigos de Dios, el perdón, la limpieza de sus pecados, el abrazo completo y total del Señor para adoptarte como su hijo, como su redimido, como su pueblo, como su oveja. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, dice el profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y yo espero que si tú no eras cristiano cuando viniste, tú salgas siendo cristiano hoy, porque el Señor resucitó. Y si tú eres uno de esos incrédulos, esa es la peor noticia para ti. Pero mira la mejor noticia: que si tú has puesto su confianza en Él, no me importa, hermano, cuán indigno te sientas, cuán culpable te sientas, cuánta maldad has hecho en tu vida. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero el Señor es nuestra justicia y vive. Y no nos sostenemos por nuestra justicia, sino por la suya. Y Él vive. Y nunca será quebrantado, y nunca será desechado, y nunca nos avergonzará, porque nuestra justicia está en el cielo. Y aunque fallamos, Él vive.
Y esa es la mejor noticia para pecadores como tú y como yo, que fallamos, que podemos refugiarnos en uno que es el Señor soberano y que es poderoso para salvar por siempre y para siempre, y que no hay nadie que le pueda vencer, y que tiene las llaves del Hades y de la muerte, y que Él es el que reina. Así que tu Salvador vive si tú lo has abrazado. Si es tu Salvador, tu salvación está segura en sus manos. En este mismo capítulo 10, Él dice: están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Te has refugiado en el verdadero refugio eterno, donde tu alma puede hallar reposo perfecto y no debes temer jamás. Tu futuro está en las manos del Cristo resucitado. Tus enemigos han sido derrotados. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos dará junto con Él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que resucitó. Está a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección entonces nos da un mensaje fuerte y claro. Jesús es el Señor, Jesús es el verdadero Rey, Jesús es el soberano de las naciones. Su enseñanza es verdadera, su identidad está confirmada y su salvación y su juicio están asegurados. Ciertamente vendrán pronto. El poder de nuestro Señor debe llevarnos a estar confiados en Él, a ser cristianos fuertes, no en nuestras habilidades, no en nuestro comportamiento, poder, sino en aquel que vive, en aquel que nos ha salvado, en aquel que es suficiente para vencer tus adicciones, aquel que es suficiente para hacer un milagro en tu matrimonio, para aquel que es suficiente para sostenerte en medio de las pruebas que estás pasando, para aquel que es suficiente para llevarte a la tumba y la eternidad y resucitarte al final del día. Aquel que es suficiente para usarte para predicar el evangelio cuando tú tienes miedo de hablar. Él es suficiente para proveerte y para sostenerte. Él es suficiente para hacernos santos y sabios y humildes y libres y llevarnos a su perfecta gloria, y Él lo logrará. Él lo hará. Confía en ese poderoso Jesús resucitado que dijo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu salvación,
porque no nos has consumido con tu ira y en tu paciencia. En tu paciencia, Señor, has esperado. Y has rescatado y sigues rescatando para ti un pueblo de toda tribu, lengua y nación, para hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios para siempre. Pecadores inmerecidos, inmundos, perdidos, que tú has tomado para ti. Y tú, con tu autoridad, has perdonado, porque tú tienes la autoridad para perdonar pecados. Y has rescatado y has dado vida, porque tú eres la vida y la resurrección. Oh Señor, ayúdanos a conocerte, a amarte, a seguirte, a confiar en ti en cada día. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia santa, devota a ti, humilde, Señor, que no nos creamos justos en nuestra propia justicia, sino que miremos por completo aquel que vive y es nuestra justicia por siempre.